Bueno, en este video vamos a profundizar un poco más sobre lo que veníamos trabajando de la época colonial. Es fundamental entonces que sepamos cuándo inició, cuánto duró y cuándo terminó. Entonces, ese proceso de la época colonial, que en realidad no fue tan corto, fue más bien extenso, va a iniciar en 1550, siglo XVI, siglo entonces donde los españoles ya no pensaban en algo pasajero. Ya esos españoles pensaban en quedarse de forma permanente, establecer comunidades, fundar ciudades, fundar pueblos en nuestras tierras. Es por eso entonces que cuando nosotros visitamos un municipio encontramos fundada por tal, y cuando buscamos ese nombre que aparece ahí es un español. Entonces, siglo XVI inicia cuando ya los españoles vienen a vivir o a quedarse acá, incluso a formar familias. Por eso es que también muchos de nuestros apellidos tienen un origen español. ¿Cuánto va a durar ese proceso? Ese proceso va a durar casi 300 años, 260 años aproximadamente, casi tres siglos donde los españoles nos gobernaban. ¿Cómo así que nos gobernaban? Había un rey en España, Fernando VII, y ese rey era el que, pensemos que España está al otro lado de nosotros, que España está en un continente diferente, en este caso el europeo. Y ese señor desde allá tenía unas personas encargadas acá, y esas personas eran las que decían qué iba a pasar con América, específicamente con los criollos, los mestizos, toda la población que había acá. Ellos decidían entonces cómo iba a ser nuestra educación, cuál fue nuestra religión, incluso por ahí viene entonces nuestra religión católica. Ellos entonces tomaban decisiones sobre las riquezas y ellos extraían todo el oro de acá, incluso elementos del tabaco, el aguardiente, para potenciar las riquezas que tenía España como potencia en ese entonces. ¿Cuándo va a terminar? Resulta entonces que la sociedad está organizada por una pirámide que veíamos en el video de la clase anterior. En un primer lugar estaban los españoles. Esos españoles tenían todos los beneficios del mundo, ¿cierto? Ellos gobernaban, ellos eran como la clase alta o la burguesía en ese entonces, aunque el concepto pues no debe aplicarse así, pero eran los más importantes. Luego estaban los criollos. Esos criollos eran los hijos de los españoles que lograban formar familias acá. Estaban los indígenas, estaban los esclavos, y estos personajes centrales para poder pues extraer la riqueza no iban a ser los españoles, esos que andaban tan bien vestidos, los que se iban a meter a las minas a extraer el oro. ¿Cuándo va a iniciar ese proceso de liberación, por así decirlo, o de que lográramos que esos españoles se fueran? Va a iniciar entonces en 1810 con algo que nosotros conocemos como la independencia. 20 de julio de 1810, a propósito este año vamos a hacer entonces un pequeño recuento u homenaje de ese día, que va más allá de ese florero de Llorente, de ese florero, ese desorden, esa revuelta. Fue un proceso en realidad en donde nosotros, los de la Nueva Granada, porque así se llamaba Colombia, queríamos en realidad independizarnos, autogobernarnos y crear, por así decirlo, unas normas acorde a nuestra realidad.